Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Licenciatura de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy hablaremos de la simulación de una empresa cultural dedicada a un derecho conexo. Para poder realizar esta simulación es necesario tener en claro lo que son los derechos conexos. Dentro de la propiedad intelectual se encuentra el derecho de autor y los derechos conexos. Los derechos de autor, los cuales hacen referencia a las obras literarias y artísticas como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales y de arte, entre otras. Como ya dijimos, existen también los derechos conexos, que son aquellos que involucran a las personas que participen en el proceso de difusión, como por ejemplo en la producción o grabación de una obra. Los derechos conexos son derechos en ciertos aspectos que asemejan adentro del derecho de autor. Su finalidad es proteger los derechos legítimos de determinadas personas naturales o jurídicas. Esto a su vez contribuye para poner las obras a disposición del público. Asimismo, es importante reconocer que los derechos conexos no afectan al derecho de autor. Objeto y duración de los derechos conexos. Productores de fonogramas. Se entiende como productor fonográfico a la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución o de un fonograma. Esto tiene una duración de 75 años. En el punto número 2 encontramos a los artistas, intérpretes y ejecutantes. Se definen como el cantante, autor, actor, bailarín o músico que interpreta o ejecuta una de las determinadas obras existentes cuyo objeto de protección son los derechos morales y patrimoniales. Estos mismos tienen una duración de 75 años. En el punto número 3 encontramos a los organismos de radiodifusión. La ley reconoce a favor de los organismos de radiodifusión por la labor que desarrollan, la producción, emisión y transmisión de sus emisiones, los derechos exclusivos de autorizar, realizar o prohibir. Con una duración de 25 años, el objeto de estos es la protección del derecho de explotación. En el punto número 4 encontramos a los editores de libros. Ellos se encargan principalmente de llevar a cabo la correcta publicación y difusión de un libro, y estos tienen una duración de 50 años. En el punto número 5 encontramos a los productores de videogramas. Es la persona física o moral que fija por primera vez imágenes asociadas con o sin sonido incorporado, que dan sensación de movimiento o de una representación digital de tales imágenes. Estos constituyen o no una obra audiovisual. Tiene una duración de 50 años. La UNESCO ha definido las empresas culturales como aquellas que forman parte de sectores de actividad organizada, que tienen como objeto principal la producción o la distribución, la promoción o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. ¿Quiénes somos? Somos una empresa global desde el año 2012, con un fuerte posicionamiento en mercado discográfico y de medios de música. Nuestra misión es proteger, respetar y hacer respetar las culturas, los valores, tradiciones y costumbres, tanto como los derechos de autor y la propiedad intelectual de los músicos, artistas, autores, compositores y creadores en general. Nuestra visión: fomentar la industria musical, proveer la infraestructura, inversión y servicios necesarios para que sea innovadora, fuerte y autosustentable. Entre nuestros objetivos tenemos crear una organización para la promoción y apoyo a los músicos, intérpretes, entre otros, con el fin de fortalecer y dinamizar la actividad musical. Otro de nuestros objetivos es desarrollar la sensibilidad y familiarización con la música, así como el sentido de pertenencia e importancia de las artes en los habitantes de la ciudad. Y por último, desarrollar una red de cooperación que articule al sector privado, el público y la sociedad en general para la sostenibilidad de las prácticas culturales. ¿Qué tal, compañeros?
Yo les voy a presentar un ejemplo de un contrato de edición. Este contrato es sobre una obra musical que puede ser con o sin letra. Cuenta con las declaraciones correspondientes, así también como las cláusulas. En las declaraciones contiene datos personales sobre el autor, por ejemplo, que es una persona física mayor de edad, nacionalidad mexicana con capacidad jurídica, entre otros datos. También saber si el autor está asociado a una gestión colectiva, así como también si se encuentra registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Otro dato importante es saber su domicilio, si es persona física o si es persona moral. En esta parte también encontramos datos importantes, por ejemplo, los nombres del director del canal 11, así como también como su ubicación, entre otros datos importantes. En las cláusulas tenemos como primera que el Instituto Politécnico Nacional encarga al autor la realización de la obra musical con o sin letra. Aquí se debe de especificar con cuántos minutos debe de contar la obra. También tenemos otros datos importantes sobre el monto que deberá pagar para la realización de la obra, entre otras cláusulas más. Y al final, pero no menos importante, contar con las firmas correspondientes, tanto por el autor y por el representante del Canal 11, que corresponde al Instituto Politécnico Nacional, así también como el titular director de la normatividad, consulta y dictaminación. Independent Star Records celebra su contrato de edición de obra musical con el autor Elizabeth Grant, quien nace el 21 de junio de 1985 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, quien es cantante, compositora, modelo y productora estadounidense, mejor conocida como Lana del Rey. A través de este contrato, nuestra empresa busca llevar a cabo la reproducción, comunicación pública, traducción y explotación de la obra musical que lleva por nombre Young and Beautiful. Nuestra empresa pretende distribuir la obra Young and Beautiful a través de distintas plataformas digitales como lo son Spotify, YouTube Music, Deezer. Con su reproductor, a través de estas se pretende obtener remuneraciones, las cuales se encuentran expresas en el contrato. La Ley Federal de Derecho de Autor, en su artículo 192, nos explica que la sociedad de gestión colectiva es la persona moral que sin ánimo de lucro se constituye bajo el amparo de esta ley con el objeto de proteger a los autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. Por ello, las cláusulas de los contratos de edición de obras musicales se debe expresar qué sociedad será la administradora y protectora de las regalías que lleguen a generarse por la obra. En nuestro país, la sociedad encargada de este tipo de derechos conexos es la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien tiene por objeto de que el público reconozca los rostros de quienes con sus historias los han acompañado a lo largo de sus vidas, ya que a lo largo de 7 décadas se ha dado la tarea de proteger y enaltecer la labor de los autores, de quienes con su obra conforman la materia prima, la esencia, el alma y la razón de ser de esta nación, como elemento esencial de identidad cultural, reivindicando así el trabajo de los compositores como una profesión digna y honesta, que pueda ser ejercida por cualquier mexicano o extranjero, con la justa retribución que le permita vivir decorosamente del fruto de su inspiración.
Esta sociedad la podemos encontrar en su página oficial www.sacm.org.mx/quienes somos o en sus redes sociales como Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. La ubicamos en su domicilio Real de Mayoresco 129, Colonia Joco, del Benito Juárez, Ciudad de México.